Bien, bueno, la clase anterior habíamos empezado con el primer tema del curso, que es la distinción entre el derecho público y el derecho privado, ¿no? Habíamos empezado a hablar de esto, ¿no? Les había comentado, antiguamente cuando yo cursé esta unidad curricular en la carrera de abogacía, se llamaba Derecho Público 1. Quizá en ese momento tenía un poco más de sentido hacer esta distinción, porque bueno, derecho público, ¿en qué se diferencia de derecho privado? ¿No? Ahora se llama derecho constitucional en abogacía y se llama en la carrera de ustedes principios de derecho constitucional. Pero parece que sigue siendo un tema importante hacer esta distinción entre derecho público y derecho privado, como de alguna manera ir acotando el ámbito de estudio de nuestra unidad curricular. Habíamos empezado preguntándonos esto, ¿no? Es decir, si es posible de alguna manera rebanar, digo yo rebanar en realidad sería cortar, seccionar el derecho en dos ramas distintas, es decir, el derecho es uno solo. Todo esto ya lo mencionamos la clase pasada, pero para hacer un breve repaso, ¿no? Ya lo habíamos adelantado. El derecho es es entero, ¿no? Es uno, es único, y parece difícil cortarlo en pedacitos y decir, bueno, esto es derecho público, esto es derecho privado, esto es derecho civil, esto es derecho comercial. A ver, en un primer momento suena fácil, ¿no? Es decir, derecho público es determinadas cosas, como por ejemplo el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho administrativo. Vean que no corregí Vean que no corregí y sigue dos veces apareciendo financiero. No el derecho financiero, el derecho penal. Está bien. ¿Qué es el derecho financiero? Puede preguntarse uno. Lo que decíamos la clase pasada. El derecho financiero es cómo el Estado recauda dinero y cómo lo gasta. Básicamente, que no, insisto, que no me escuche mi profesor de financiero. Bueno, esto queda grabado. Bueno, esto se edita. Este, ¿Qué es el derecho financiero? De forma muy tosca y a grandes rasgos, como el Estado recauda dinero y cómo lo invierte. Entonces uno dice, bueno, la normativa relativa a el IVA, el impuesto al valor agregado, o al IRPF, que es el impuesto a la renta de las personas físicas, o el IRAE, que es el impuesto a las rentas a la actividad empresarial. Todos esos impuestos, tributos, tasas, todo eso. ¿Qué lo regula? Lo regula el derecho financiero. Bueno, eso es derecho público. Ahora, como les comentaba la clase pasada, por ejemplo, las figuras delictivas que tienen vínculo con los tributos, ¿no? Aquellas figuras delictivas que tienen vínculos con la evasión fiscal, aquellas, ¿no? Es decir, no pagar impuestos, eh, digamos, alentar a la gente a no pagar tributos, eso es un delito. No sé si ustedes sabían, pero en el Código Penal uruguayo, alentar públicamente a las personas a no pagar tributos es un delito. Bueno, todo eso parece claramente derecho penal, ¿no? Lavado de activos, todo ese tipo de cosas parece derecho penal y sin embargo tiene una vinculación directa con el derecho financiero. Es como difícil de alguna manera separar. Por ejemplo, en el derecho privado uno puede decir, bueno, un contrato de compraventa es derecho civil, ¿no? Es decir, claramente la compraventa está regulada en el Código Civil, es un aspecto del derecho civil. Ahora, si quien compra lo hace con la intención de revender lo que compró, bueno, ahí se transforma en una compraventa comercial, como dice el Código de Comercio. Compraventa es aquel que compra para revender. Entonces ahí es como más difícil ver las diferencias, ¿no? De repente, como decía, creo que alguien decía la clase pasada, ¿no? Si yo hago un contrato de compraventa con un ente público, ¿es derecho privado o es derecho público? Si yo contrato un seguro con el Banco de Seguro del Estado, ¿es un contrato comercial de derecho privado o es un contrato de derecho administrativo? Porque está la figura del Estado. Bueno, esas son las dificultades que vamos a ver con más detalle la clase de hoy. Pero además teníamos otro problema, el último problema, ya estoy con usted Fortes, pero primero déjeme con el último problema de todos, así después usted me agrega otro más. Tenemos otras ramas del derecho, algunas de las cuales se discute incluso si llegan a ser ramas autónomas del derecho.
Por ejemplo, el derecho laboral, hoy en día nadie discute que el derecho laboral sea una rama autónoma del derecho, tiene sus propios principios, tiene su propia legislación, tiene sus propias particularidades. Los que hacen relaciones laborales en algún momento se van a encontrar con un libro de Barbagelata, de Héctor Hugo Barbagelata, que se llama justamente Los particularismos del derecho del trabajo, donde aborda las particularidades que justamente tiene el derecho laboral y que no pertenecen a ninguna de las otras ramas. Pero después tienen otras ramas que, por ejemplo, hay gente que dice que ni siquiera son ramas del derecho. El derecho electoral, ¿es una rama independiente o no es independiente? Es discutible. El derecho aeronáutico, hace más tiempo que se discute este tema, ya es más viejo el derecho aeronáutico. El primer código aeronáutico del Uruguay, si mal no recuerdo, es 1934. El actualmente vigente es de 1970 y algo, o sea que va para casi 100 años la independencia técnica del derecho aeronáutico. Pero igual se puede discutir. El derecho agrario también se discute si es independiente. Pero además de discutirse si es una rama autónoma del derecho, también se discute qué es, si es derecho público o derecho privado. El derecho laboral es derecho público o es derecho privado. El derecho aeronáutico. El derecho aeronáutico tiene, por ejemplo, la DINASIA, creo que es la Dirección Nacional de Control, no sé qué, aéreo, si mal no recuerdo. El derecho agrario, por ejemplo, dedica gran parte de su bibliografía a estudiar un ente público como es el Instituto Nacional de Colonización. Entonces, ¿eso lo transforma en derecho público o sigue siendo derecho privado porque si yo compro una estancia o un fondo agrario es una relación de derecho privado? Son preguntas, no tengo respuestas, son solamente preguntas que les quería decir. Tengo, bueno, ahora se me alteró, me parece el orden, pero creo que tengo a Fortes, después a Filippini y después a Rodríguez. Dígame, Fortes. Gracias. Mi pregunta es, en el manual se da un ejemplo de un actor estatal, pero en el caso Banco de la República, que está haciendo una tarjeta de crédito para un cliente y la cuestión de ser derecho privado o derecho público. Porque se decía que se definía por los sujetos, pero el sujeto es estatal pero está haciendo una relación comercial con una persona y me quería entender mejor este ejemplo. Ahí está muy bien ese ejemplo, lo vamos a manejar ahora en un ratito más adelante. Pero digo, ahora entendamos primero el problema y después vamos a esos ejemplos particulares. Pero ya Ok, vamos a llegar. gracias. No, por favor, dígame, Filipini. Gracias. Yo también tengo un señor de ejemplo parecido a la compañera. Si dijimos que el derecho financiero es un derecho público, pero si tú trabajas en una empresa privada, ¿no implicaría también ahí el derecho privado? Eh, a ver, depende de lo que usted me quiera decir. Si usted trabaja en una empresa privada, gestionando, Sí, digamos, el pago de los tributos de esa empresa, dice usted. sí, Bueno, en ese caso sigue siendo derecho público porque en realidad lo que estudia el derecho financiero es lo que el Estado cobra. Usted está aplicando derecho público. ok, ok. Rodríguez, dígame. Yo no le escucho, Rodríguez, si usted está hablando. Yo sigo sin escucharla, Rodríguez, si usted está hablando. Acá García pregunta, ¿la clase después se sube? Sí, después la subimos. García, no se preocupe. Bueno, Rodríguez quedó en un limbo. Bueno, ahí, problemas técnicos, cosas que pasan, dijo la aduanera. Este, Bien, habíamos seguido la clase pasada, todo esto es a modo de repaso simplemente, igual ya veo que algunos de ustedes estuvieron leyendo y algo se acuerdan. Habíamos empezado a hablar de la diferencia, la distinción que se hace entre el derecho internacional y el derecho interno, ¿no? Como otra distinción, además de la distinción entre derecho público y derecho privado, el derecho internacional y el derecho interno
Y ahí teníamos cuatro grandes categorías: el derecho internacional público, el internacional privado, el interno público y el interno privado. Creo que de todo esto más o menos se acuerda. Acá les traje para que lo tengan, después igual pausan, si llega a quedar grabado esto y no revienta todo, pausan el video y lo leen tranquilamente. Derecho internacional público, una pequeña definición: conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados entre sí, las relaciones de los organismos internacionales entre sí, las relaciones de los estados con los organismos internacionales, las relaciones de los organismos internacionales entre sí y con los organismos internacionales, las relaciones de los hombres que rebasan las fronteras del Estado y que interesan a la comunidad internacional. Es una definición, como hay cientos de definiciones por ahí, simplemente se las traigo. Rodríguez, ¿va a intentarlo de vuelta? Hola, ¿ahí se me escucha? Ahora sí, dígame. Ok. No, que mi pregunta era, o sea, si, ¿en qué sentido el derecho laboral es público? Porque no se me ocurre, porque es una relación entre dos privados en realidad. Bien, una de las cuestiones que aborda el derecho laboral, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con la huelga, los sindicatos y las negociaciones colectivas. En ese caso, ahí usted estaría frente a cuestiones que no son derecho individual del trabajo. Es lo que los laboralistas denominan la dimensión colectiva del derecho del trabajo, del derecho laboral. Es decir, son cuestiones que trascienden a la mera negociación personal y abarcan, digamos, a la sociedad en su conjunto. Ok, gracias. No, por favor. Yo en la medida de lo que sé y de mis posibilidades conté. Algunas cosas no las sé y les diré, no sé. Digo, nada, les traigo acá una definición de derecho internacional público. Ahí ven, tienen los sujetos del derecho internacional público. ¿Quiénes son los sujetos? Los estados, los organismos internacionales y los sujetos individuales cuando estos interesan a la comunidad internacional. No significa que esta sea la única definición posible, es una de tantas. Como ya la tenía escrita en la computadora, fue copiar y pegar. No tuve que salir a buscar nada, pero acá se las dejo para que la vean. Otra definición, para que vean que hay más de una: esta es de Henri Capitán, del diccionario jurídico, vocabulario jurídico. Conjunto de normas aplicables a las relaciones de los distintos estados entre sí o con las diversas agrupaciones internacionales. Fíjense si será viejo este libro y esta definición que habla de la Unión Panamericana y la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones no existe desde 1945, que es la fecha en que nace las Naciones Unidas, que es la sucesora de la vieja Sociedad de Naciones. Digo, para que vean también hace cuánto que venimos discutiendo este tema de las definiciones. Nada, simplemente se las dejo como otra alternativa. Y acá me gustaría, no sé si quedó del todo, acá Cabral compartió, no sé, dice Corseniac ahí, pero no lo voy a abrir, no quiero saber nada de lo que está sucediendo. Una pequeña explicación para que quede del todo claro el tema del derecho internacional privado, que no sé al final si la clase pasada lo explicamos, pero no sé si llegó a quedar del todo claro. Me voy a tomar unos minutos. Cabral, deje de poner cosas ahí. No quiero saber las cosas que usted está haciendo. Recuerde que la violación de derechos de autor es un delito. Este, recuerde que es un delito. Y además yo como funcionario público tengo la obligación de denunciar cualquier delito del que sea testigo en el ejercicio de mi función. Es una broma, Cabral. No se lo tome en serio tampoco. No hay que tomarse la vida tan en serio. Esto después se edita igual, lo cortamos. Al final voy a trabajar más editando que dando la clase. Les traigo acá una pequeña cuestión. Esto está en el libro de Quintín Alfonsín. Los que hagan relaciones internacionales van a conocer en el futuro a Quintín Alfonsín. Fue profesor de esta casa de estudio de Derecho Internacional Privado. Varios de ustedes lo van a sufrir eventualmente.
no como profesor, falleció en la década del 50, creo, pero dejó bastante obra escrita, que además es muy buena. Y muy compleja porque aparentemente, hasta donde sé, también era profesor de filosofía, lo cual lo hace más profundo y lo hace más complejo. Pero bueno, eso lo disfrutarán en el futuro de la carrera los que hagan relaciones internacionales. Acá nos dice Alfonsín que la relación jurídica, en la acepción amplia que aquí se usa, comprende toda situación de derecho, como son la capacidad de una persona, la propiedad de un bien, una obligación contractual, etc. Y acá lo que les decía la clase pasada, ¿se acuerdan que les mencionaba que el derecho internacional privado era aquel que regulaba las relaciones privadas de las personas cuando éstas tenían un elemento internacional? Me imagino que de eso se acuerdan. Y acá Alfonsín nos dice, una relación es nacional si durante toda su vida jurídica permanece en el seno de una sociedad nacional o si todos sus elementos son nacionales o si afecta exclusivamente a una sociedad nacional. Por ejemplo, nos dice Alfonsín, un contrato celebrado en la sociedad uruguaya, bueno, Dufard no pudo soportar la profundidad del libro y cayó desmayado en el teclado. Ah, no, se despertó. No, Este, estoy escribiendo y está apoyado en el encima del teclado, por eso. no, está bien, está bien. No, y además tiene la cámara prendida, lo veo. No, yo dije, bueno, habrá que llamar una ambulancia. Pero no, lo veo que goza de buena salud. Este, Perdón, me distraje. Por ejemplo, dice Alfonsín, un contrato celebrado en la sociedad uruguaya entre personas que pertenecen a la sociedad uruguaya y que debe ejecutarse es cumplirse, ¿no? Un contrato debe cumplirse enteramente en la sociedad uruguaya, etcétera, no posee elementos no nacionales y permanece durante toda su vida jurídica en la sociedad nacional y afecta solamente a la sociedad nacional. Por lo general, esta es la gran mayoría de los contratos o de las situaciones jurídicas que ustedes van a ver. Bueno, ustedes justo se van a dedicar a las cuestiones internacionales, así que probablemente no. Pero lo que se ve más a menudo en la vida es cuestiones nacionales. Si alguno, Profe, ¿puede volver a la pantalla anterior, por favor? como no, por ejemplo, si alguno de ustedes alquila, ¿no? Que es una situación bastante común en esta altura de la vida, si alguno de ustedes alquila, ese alquiler es perfectamente nacional, porque ustedes están en el Uruguay, el apartamento que ustedes alquilan está en el Uruguay y quien se los alquila está en el Uruguay. No tiene ningún elemento de extranjería, no tiene ningún elemento de carácter internacional. Entonces eso no está alcanzado por el derecho internacional privado. Y acá pasamos a lo que sí es el derecho internacional privado, que esto era lo que quería profundizar un poco más para que quedara claro de lo que vimos la clase pasada. Nos dice Alfonsín, si una persona perteneciente a la sociedad A va a la sociedad B, suscita por este solo hecho muchos problemas jurídicos. Por ejemplo, ¿por qué orden jurídico se rige la capacidad? La sociedad B dirá, se rige por nuestro orden porque la persona del caso, si bien es de allá, está aquí. La sociedad A dirá, en cambio, la capacidad de esa persona se rige por nuestro orden porque si bien está allá, es de aquí. Y ahí termina diciendo Alfonsín, hay un choque entre ambas afirmaciones. Los interesados se quedarán sin saber por qué orden se rige la capacidad de la persona y la vida jurídica sufrirá un tropiezo. Claro, la gran mayoría de ustedes está como estaba Dufard hace un instante, ¿no? Colapsando y cayendo la cabeza sobre el teclado. Pero vamos a tratar de simplificarlo un poco. Dígame, Rodríguez. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Sí, Es medio relacionado con eso. Por ejemplo, hoy vi un episodio de los incautos esos de la aduana
y era un colombiano que estaba yendo a España y en el aeropuerto de España él tenía tipo en la valija cocaína. Entonces los del aeropuerto de España lo incautaron y todo lo demás, pero mi duda era, que obviamente no se resolvió ahí, es si esa persona colombiana se va a la cárcel y va a ser, em, o sea, va a ir a un juicio por los reglamentos de España o de Colombia, o sea, vuelve a Colombia. No Bien, sé si me atreveré un poco, pero esa era mi duda. bien. Primero que nada, vamos a volver hacia atrás porque es un ejercicio interesante de hacer para ir viendo, bueno, la tostadora anda más o menos, pobre, esta es la computadora buena, que no le puedo decir tostadora porque es una de las pocas cosas que me ha dado felicidad en estos últimos años. Y yo la quiero mucho, pero hay que reconocer que es un poco lenta a veces. Si volvemos un poco hacia atrás, ese ejemplo que usted me ponía, Rodríguez, si usted se fija, en realidad entra dentro de lo que es el narcotráfico, podríamos decirle, o tráfico de estupefacientes o cualquiera de esas. Eso estaría dentro de lo que nosotros vemos acá. Supongo que ustedes ven el puntero, ¿no? Pues yo vengo moviendo el mouse como si ustedes vieran el puntero. Se supone que ustedes lo ven. Si usted se fija acá, en España, según alerta aeropuerto, bueno, del Río nos trae cultura pop. Si usted se fija acá, eso es derecho penal, el tráfico de... Ah, gracias, Carvajal. El tráfico de psicotrópicos o de narcotráfico, todo eso, entra de lo que es derecho penal. Y el derecho penal es derecho público, no es derecho privado. Entonces, si seguimos con esta lógica que veníamos trabajando, el derecho penal entra dentro del derecho público y por ende entraría dentro del derecho internacional público y no internacional privado. Ahí el derecho internacional privado no tendría nada que ver y el delito que se cometió en realidad se cometió en España y sería juzgado con las leyes penales de España, porque las leyes penales no están tan relacionadas con el derecho privado como otras leyes, como por ejemplo lo que tiene que ver con los contratos, con la capacidad jurídica, con las sucesiones, que son típicamente de derecho civil y por ende de derecho privado. Esto entraría dentro de lo que es derecho público y yo le diría que es derecho público interno del Estado, en el caso que usted ponía de España. ¿Por qué? Porque en realidad el delito es ingresar al país España con sustancias ilegales. Entonces, en ese caso sería derecho interno público, derecho penal español, y se aplica la normativa española. Siempre se puede, siempre existe el instituto de la extradición, que supongo que es la otra pregunta que me quieren hacer. La extradición es típicamente de derecho internacional público. La extradición ocurre cuando una persona comete un delito en un país y la detienen en otro país distinto. El país que lo detiene puede enviar al sujeto detenido al país que lo reclama. No sé si aclaré si era esa la duda. Sí, sí, muchas gracias. No, por favor, a las órdenes. Este, Ahí va, como dice Del Río, que recién ahora lo veo, ya me estaban preguntando por la extradición. Lo puede extraditar después a Colombia si es que cometió algún tipo de delito en Colombia y Colombia tiene el interés de juzgarlo y si existe tratado de extradición entre España y Colombia, cosa que desconozco. Algunos países, por ejemplo, no extraditan en ningún caso, ¿no? El ejemplo, hasta donde recuerdo, el ejemplo de Israel no extradita, no tiene tratado de extradición ni extradita a nadie. El caso de Brasil, hasta donde tengo entendido, me puedo estar equivocando, no extradita a sus nacionales, es decir, si un ciudadano brasilero es requerido por otro estado, Brasil no lo entrega. Hasta donde recuerdo es así, tampoco crean a pie juntilla lo que les estoy diciendo. González había levantado la mano.
Sí, profe, que yo quería decir que, o sea, quería preguntar si lo que estabas hablando recién no se llama principio de territorialidad, puede ser cuando estás en otro país y de repente cometes un delito o de repente te pasó algo que tengas la necesidad, por ejemplo, no sé, de ir a un juicio o algo parecido, no aplica ese principio, o sea, las reglas que estén en ese país, las reglas y normas. Por ejemplo, en otros países, ponele, no sé, en Brasil, viste que, por ejemplo, el consumo de marihuana, no sé, es ilegal. Entonces, en ese caso, si vos, o sea, llevas esa droga al país o te ven con eso, como que inmediatamente irías preso por más de que en Uruguay sea legal, ¿no? Claro, sí, sí, el derecho penal es lex fori, es decir, la ley del foro, la ley del lugar. Siempre se aplica la ley del territorio del Estado, nunca se aplica la ley de otro país distinto. Este, Me alegra ver que los estudiantes de Relaciones Internacionales son igual de apasionados por el derecho penal, disciplina que yo aborrezco ciertamente, como son los de abogacía notariado, ¿no? Siempre que estoy dando algo en abogacía notariado, siempre la cuestión es de derecho penal y siempre las preguntas son de derecho penal. Pero bueno, también se anotan a la carrera porque les gustan las películas y las series de delitos y de crímenes, y bueno, se decantan por eso. Pero me gusta ver que es algo que tienen en común las dos carreras, o las tres en este caso. Dígame, Fortes, ¿qué me iba a preguntar? Gracias. Quería saber si un ejemplo específico sería derecho internacional privado, que cuando un brasileño fue preso en Tailandia, creo, por estar con drogas, y, y en Tailandia es la pena es la muerte. Antes de que siga, la detengo ahí, Fortes, antes de que siga con el ejemplo. Si es derecho penal, no es derecho internacional privado. No sé, Ah, capaz que hay algún caso muy específico, pero probablemente no sea derecho internacional privado. Estamos siempre hablando de derecho público, ya sea interno o en el caso de las extradiciones internacionales, pero muy ok, difícilmente sea algo de derecho internacional privado. ok, Este, gracias. González, ¿usted le había quedado la mano levantada o quería decir algo? Ay, ay, me quedo sin querer, sí, perdón. No pasa nada. Este, Carvajal, ¿usted había levantado la mano o yo lo soñé? Había, pero la bajé porque me arrepentí. Está muy bien. Este, Reconocer los errores y actuar en consecuencia es parte de madurar, Carvajal. Se lo digo a título de broma. Para redondear, pensemos en la siguiente situación, para redondear este tema, que tampoco es el tema, estamos en una clase de derecho público y seguimos hablando de derecho internacional privado, pero para redondear y que se entienda un poco la idea, piensen ustedes en una categoría jurídica como es la capacidad. Me parece que todos deben sospechar más o menos qué es la capacidad. ¿Sí? ¿No? Sí. Bien. ¿Saben lo que es la capacidad? Dígame, Pérez. La capacidad que tiene una persona para tomar decisiones, o sea, alguien con incapacidad mental no puede hacer determinadas cosas, ¿no? Ahí va. Le agrego una cuestión que es para tomar decisiones, pero decisiones de carácter jurídico o legal, ¿no? Es decir, la capacidad jurídica o la capacidad de goce y de ejercicio, que después lo van a ver, no sé, no sé si ustedes tienen derecho privado, pero bueno, lo van a ver ahí. En el Uruguay, en nuestro Código Civil, la capacidad de ejercicio, si mal no recuerdo, nunca me acuerdo cuál es la diferencia entre goce y ejercicio, pero creo que es la de ejercicio, se adquiere a los 18 años. Es decir, a partir de los 18 años uno puede celebrar una compraventa, puede contratar un seguro, puede contratar un alquiler, ¿no? Puede hacer los contratos del derecho privado, puede casarse, puede divorciarse, puede participar en un juicio. Todo eso es la capacidad que se adquiere a los 18 años. Ahora pensemos en el siguiente ejemplo
para graficar bien un ejemplo de derecho internacional privado y cuál es la problemática que nos trae. Pensemos en el siguiente ejemplo. Tenemos un país A y un país B, cualquiera, no, como vamos a seguir el caso de Alfonsín, que nos decía un país A y un país B. En el país A la capacidad se adquiere a los 18 años y en el país B la capacidad se adquiere a los 21 años. Ahora, pensemos que una persona nacida, criada, todo en el país A, viaja en algún momento al país B. Esta persona que vemos acá, que representa, tiene la bandera del país A, tiene 20 años de edad. La pregunta es, esta persona, no sé, si quieren ponerle un nombre, los leo acá en el chat a ver qué nombre quieren ponerle a la muchacha. Esta persona que está acá, según ustedes, ¿es capaz? Bueno, Pereira ya dijo Juanita, el primero que llegó primero que todos. Así que Juanita, que está acá en el país B, ¿es capaz o no es capaz? Si celebra un contrato, Juanita, con otra persona, ¿ese contrato es válido o es nulo? ¿A ustedes qué les parece? Es nulo. Nulo. Wendy Rauter, Lucía. Sí, hola. No sé si me escucha. Sí, la escucho. No, que es nulo porque se basa en lo que está dentro del país. Si en el país la capacidad es de 21 años, no va a ser posible. Bien, usted dice que es nulo porque es incapaz, Juanita. Sí. Perfecto. Rabino, ¿qué dice? Yo también, o sea, opino similar a ella, o sea, que va a ser nulo porque en realidad Juanita se encuentra en el país B, donde la capacidad, o sea, tenés que tener 21 años y ella no llega a esa edad, entonces como que nada. Sí, Bien, no ¿usted? importa que es de país A, está en país B en el momento. Entonces, es la jurisdicción de país B que importa. Bien, usted dice, por ahora venimos todos nulo. A ver, tenía acá a Máspoli. Dígame, Máspoli. Iba a decir que no, que iba a ser nulo porque, o sea, prima la normativa del país en el que está, digamos. Usted sigue la tesis de sus compañeras. César, Sí. dígame. Buenas tardes. Yo creo que en realidad sería nulo, porque esa situación se está dando en el país B, pero para ser un poco disruptivo, si esa Juanita está en A y viaja hasta el país B y está casada, cuando está en el país B, ¿está descasada? O sea, ¿qué sería el caso? ¿Se toma como mujer casada o no? Ahí Es una va, pregunta que genero. César introduce ahí una dificultad. Igual, usted introdujo un elemento extraño al ejemplo, pero yo se lo voy a adaptar para no complejizar la situación de más, lo voy a adaptar sin elementos extraños al ejemplo. La pregunta que me parece que intuía César acá es, Juanita nació, creció, vivió toda su vida en el país A y se fue de viaje un día al país B y celebra un contrato de alquiler porque va a arrendar una casita por 10 días en la playa. ¿Ese contrato es nulo o es válido? Todos ustedes dijeron que es nulo porque al tener 21 años no tiene capacidad en el país A. Ahora, la pregunta que yo les hago ¿es dable o es pensable del punto de vista práctico, ¿no? Ya no jurídico, del punto de vista práctico? ¿A ustedes les parece que es razonable que una persona, a medida que vaya saltando de un país a otro, vaya siendo capaz e incapaz, a medida que va pasando fronteras? Es decir, porque acá adquirió la capacidad, acá la pierde, después acá la gana de vuelta, y después va a otro país y la vuelve a perder, y después cumple los 21, pero viaja a otro país donde la capacidad se adquiere a los 25, la vuelve a perder. O sea, los negocios pasan a ser nulos, válidos, y además pierde la capacidad. Si es propietaria, hizo un negocio acá en el país A, pierde la capacidad y este negocio se vuelve nulo. Digo, más allá de lo que les planteo, quiero que vean la dificultad más que nada. Como decía César, se casa con 18 años acá y viaja acá y está soltera porque el matrimonio es nulo. Se solterizó. Este,
una solución para muchos, ¿no? Pero digo, más allá de la broma, acá es soltera y se puede casar de vuelta. No sería vígama, es decir, podría tener dos maridos. Tendríamos que cambiarle el nombre de Juanita a otra y sus dos maridos. Este, ¿Se entiende, digo, la complejidad, la dificultad que tiene esto? Ahí va, acá alguien había puesto el mismo ejemplo, ¿eh? Que era, Pereira había puesto el mismo ejemplo del casamiento, ¿no? ¿Se entiende esta dificultad? Este, Rodríguez, dígame. Eh, ¿Se me escucha? Sí. Sí, ¿No se supone que tendría que haber como una edad internacional, o sea, que seguramente sean los 18 años, como para que no pase esto? O por ejemplo, si se casa, no sé, en Argentina tiene que presentar ese acta de casamiento, no sé si es acta o cómo se dice, para que validen su estado, o sea, para que, claro, lo validen acá en Uruguay. bien, Rodríguez, ¿usted va a hacer relaciones internacionales? Sí. Bien, cuando ¿Por usted qué? sea diplomática, trabaje duro y fuerte para que tengamos un derecho internacional, privado, supranacional, y que se aplique a todo el mundo, pero por el momento lo que tenemos es esto, son reglas de cada país particular. Lo dejo en O sus sea, manos yo ya estoy n- viejo para arremeter esta empresa, pero lo dejo en sus manos y confío en que usted logre el éxito donde hemos fallado el resto. Pero no hay un derecho internacional que establezca una edad mínima o una edad estándar para todos los países. Cada país maneja la edad que entiende y que le corresponde. Pero Después, entonces en un segundito, la respuesta es que perdemos la capacidad, entonces. no, depende. Depende de muchos factores. Ustedes van a tener un año entero para dedicarle a derecho internacional privado, los que hagan relaciones internacionales. Lo que yo quiero que ustedes comprendan es el elemento, en algunas ocasiones los elementos de extranjería o los elementos internacionales traen estos problemas. ¿Cómo se soluciona? Probablemente el Estado B tenga una ley interna que diga que la capacidad se rige por el lugar de domicilio de la persona. Y el lugar de domicilio de la persona es el estado A. O sea que si la persona es capaz en el estado A, en el estado B también va a ser capaz. Por lo que en el estado B va a haber personas capaces de 18 años y personas capaces de 21 años, siempre y cuando el domicilio de la persona B sea en el estado A. Probablemente la solución sea esa, ya sea porque hay un tratado entre ambos estados o porque el derecho interno del estado B remite al derecho interno del estado A. Insisto, les estoy resumiendo lo que en la carrera de abogacía es un año entero de curso, se los estoy resumiendo en una clase. Insisto, lo importante es que entiendan la problemática y que entiendan los elementos de extranjería. ¿Para qué? Para que vean que existe un derecho internacional privado y de qué se ocupa. La misma dificultad se plantea cuando un menor de 16 años comete un asesinato en Uruguay de la imputabilidad de 15 años. Pini, ya se van al derecho penal, no hay forma de traerlos al derecho civil, ¿eh? Mire que uno se esfuerza. Si se hiciera eso que dice la compañera, se armaría tremendo problema con esos países que casan a las niñas con 10 años. Carvajal, sí, uno de los problemas, el multiculturalismo de la humanidad es uno, no diría de los problemas, pero uno de los escollos para lograr un derecho internacional privado unificado, ¿no? Cada cual tiene sus particularidades y el principio de soberanía. Este, Bien, acá Leites le lleva la contra. Bueno, se armaron su debate aparte, declararon la independencia acá. Yo sigo, no sé, César, si quería agregar algo o dejó la mano. Ah, perdón, no, me quedó la mano levantada, no la bajé. Gracias. No pasa nada. Más poli, Sí, que se me viene a la cabeza un ejemplo de cuando hablamos de si era nulidad o no. O sea, voy a cambiar, digamos, el ejemplo, estamos hablando del casamiento y eso, pero, por ejemplo, creo que era de la guerra de Vietnam cuando los soldados estadounidenses volvían digamos, a Estados Unidos, se los repatriaban.
no tenían la capacidad, digamos, de comprar alcohol digamos, en un lugar, o sea, en un lugar donde lo vendan, mientras que en Vietnam sí podían comprar alcohol, por la edad, justamente, de capacidad. Sí, sí, esa es la cuestión, digamos, anecdótica, ¿no? Este, anecdótica y un tanto irónica del reclutamiento de gente joven para la guerra y la crítica política que tuvo Vietnam. Este, un ejemplo, sí, podría servir. Usted ya se lo llevó a una cuestión más dramática. Sí, Digamos, yo vea que más por la idea que Juanita se iba a alquilar una casita por 15 días que se iba de vacaciones al estado B. Usted ya la mandó a servir en sí, Vietnam. sí, Este, se lo digo en broma. sí, sí, no hay Este, problema. pobre Juanita. Ya la reclutamos forzosa. Dígame, Filipina. Gracias. No es esto de lo que estamos comentando, de cada país tiene su norma. Y si Juanita, por ejemplo, si yo sería Juanita, si yo estoy ahora en Uruguay y puedo estudiar públicamente y gratuitamente, es porque tengo derechos y hay una constitución que lo regula, sesión de derechos, obligaciones y garantías. Pero si yo decido a viajar al Medio Oriente, ya esos derechos no son activos, por decirlo así, son totalmente vulnerables. Yo creo que esto es de lo que estamos hablando, de cada país tiene su norma y su organismo internacional. Otra cosa, creo que una compañía mencionó edad internacional. Yo creo que no existe eso. Por ejemplo, acá en Uruguay es tener capacidad a partir de los 18 años que tiene capacidad oficialmente. Pero sin embargo, en Europa es a partir de los 16 años y así sucesivamente. Yo creo que tampoco no existe una edad internacional concreta. Bien, ahí usted introduce de vuelta la separación de lo que estábamos viendo, la diferencia entre Exacto. derecho público y derecho privado. El acceso a la educación, los derechos fundamentales, como puede ser el derecho a ser protegido en el goce de la vida o no, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, Sí, el poder inscribirse en una carrera, todo eso es derecho público. En cualquier caso, es derecho público interno, porque es cómo se accede o cómo se protegen los derechos en el sistema jurídico interno, pero de derecho público. Nosotros lo que estamos viendo con este caso es derecho privado. El derecho privado regula lo que es la capacidad de las personas. La capacidad, la capacidad y la posibilidad de celebrar contratos, de disponer de los propios bienes. Todo eso es derecho privado, no es derecho público. Todo lo que usted mencionó es clásicamente definido como derecho público y no como derecho privado. Pero está bien el ejemplo y está bueno hacer la aclaración, ¿no? Pereira decía, este, eh, no sé, Pereira, nunca fui a Estados Unidos, no puedo opinar. Tengo algún par de amigos norteamericanos, eh, pero ninguno toma, así que no se han quejado de ninguna de esas regulaciones. Dígame, Router, creo que se pronuncia así, No, perdón que si le sí, sí, estoy disecando el sí. apellido. No, está bien, está bien, está bien. No, entonces esto solamente se trata de los derechos, o sea, del derecho privado, porque yendo a lo de, ¿cómo es? Por ejemplo, un ejemplo más fácil que el de Juanita es, en Estados Unidos es mayor de edad a los 21. Entonces, entrar a bailes, entrar o comprar alcohol, lo que sea, si yo voy con 18 no me lo permiten, es un delito, por decir así. Entonces, ¿eso va de un derecho público o va la misma regla para todo? Bien. Se ve que andan con ganas de comprar algún licor, falta todavía para el fin de semana, porque veo que es el ejemplo recurrente. Fuera de broma. Eso en realidad sería derecho público porque es el acceso a una determinada sustancia y además sería derecho interno. Es decir, no porque yo tenga capacidad en mi país de origen, por ejemplo, lo que mencionaban hace un rato de la marihuana, yo puedo comprar marihuana con 18 años en el Uruguay, pero no puedo comprar marihuana con ninguna edad en Brasil. Esto es lo mismo, yo puedo comprar alcohol con 18 años en Uruguay, no puedo comprar alcohol con 18 años en Estados Unidos, pero no porque carezca de capacidad jurídica, sino porque es una norma de derecho público que prohíbe la venta de alcohol a menores de 21 años. Sí puedo
no sé, si la capacidad jurídica en Estados Unidos es a los 21 y en Uruguay es a los 18, puedo comprar una casa en Estados Unidos. Mentira, que voy a poder comprar una casa yo en Estados Unidos, no puedo comprar una casa acá, pero bueno, teóricamente estaría habilitado a comprar una casa en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el país de origen mío yo soy capaz. Y Estados Unidos o el país B, para seguir en el ejemplo, el país B dice, la capacidad se adquiere según la ley del país donde tenga domicilio. Y yo tengo domicilio en el país A, adquiero la mayoría de edad con 18 años. De vuelta, separación o diferencia entre derecho público y derecho privado. Derecho público se aplica el del país, el derecho privado se aplica se puede llegar a aplicar el del país de origen de la persona. Bueno, Buccelli ya nos dijo que no más ejemplos, así que sigamos con el tema de la clase y no más ejemplos. Lamento mucho, sigamos la recomendación. Pero bueno, quería que quedara un poco más claro, me parece que, más allá de lo que dice Buccelli, me parece que queda un poco más clara la distinción entre derecho público y derecho privado en este sentido. La pregunta que hacíamos al principio, ¿es posible o no rebanar el derecho en diferentes ramas? Aparentemente no sería posible. Y entonces, ¿por qué lo hacemos si no es posible, ¿no? Es decir, ustedes ya pusieron suficientes ejemplos para que Uccelli se enojara, pusimos suficientes ejemplos y vimos que en todos ellos hay elementos de derecho público y elementos de derecho privado. Hay elementos de derecho penal, hay elementos de derecho constitucional, hay elementos de diferentes. No se enoje, Buccelli, ya estoy con usted, no se enoje. Es a título de broma. Hemos visto que tenemos ejemplos de todo tipo y color. Y en cada uno de esos ejemplos que manejamos, hemos visto que no hay ni uno solo que sea puro, por llamarlo de alguna manera, puro derecho público o puro derecho privado. Todos tienen, o puro derecho constitucional, todos tienen alguna veta de penal, alguna veta de administrativo, alguna veta de familia, alguna veta de laboral. No es, creo yo que no es posible cortar, diseccionar, rebanar, si se quiere, el derecho en diferentes ramas o subramas. ¿Y entonces por qué lo hacemos? Por una utilidad académica. ¿Cuál es esa utilidad académica? Dos grandes explicaciones. Por un lado, una utilidad práctica para la didáctica, es decir, para ustedes tener diferentes asignaturas, una es de derecho constitucional, otra es de derecho civil, otra es de derecho administrativo, y así sucesivamente, para que ustedes puedan profundizar en esas áreas y después, ¿quién hace el trabajo de juntar todo eso de vuelta? Cada uno de ustedes en su fuero interno junta todo eso y crea nuevamente el derecho, ¿no? Que de vuelta, el derecho es uno solo, pero la mejor es una utilidad práctica para la didáctica. Y la otra utilidad es la especialización científica, es decir, nosotros en este equipo docente nos dedicamos a el derecho constitucional. Después tenemos colegas que se dedican al derecho comercial y profundizan y se especializan en esa área. Digamos, es una utilidad práctica que me parece que es de recibo y bueno, quizá teóricamente no es tan justificable, de un punto de vista teórico abstracto no es tan justificable, pero de última esta distinción sirve y como decía mi abuela, si sirve no lo arregle, ¿no? Es decir, de alguna manera sirve, así que lo mantenemos. Buccelli había levantado la mano para aclarar algo. Yo le dije que no se enojara y bajó la mano. No, yo quería aclarar, como dijiste vos, los zapallos se van acomodando en el carro, que no, nada, no lo dije como de mala, sino porque digo, me encanta, yo estaría horas hablando de todo esto de los ejemplos y demás, y más de lo de penal que está increíble,
Pero es que si no, es como que nos entreveramos más. Es un ejemplo penal, un ejemplo de esto, de aquello, no sé qué, y es como que nunca terminamos de entender el concepto. No lo No, decía por vos, profe. no Estoy aclare que intentando oscurece. entender la idea que vos traés. No aclare que oscurece. Ya todos nos dimos cuenta que usted se enojó y usted está No, enojada para con todos nada. nosotros. Armamos Sí, un grupo y nos ponemos a hablar de ejemplos, me encanta. ahí va. Yo el año pasado tuve la brillante idea. Tengo un profesor amigo que siempre dice que tiene conversación arborescente, porque se va por las ramas. Yo sufro del mismo mal. El año pasado yo le había agarrado como chiste, estas cosas las resolvemos en el asado de fin de año, y casi hacen un asado de fin de año y me invitan. Yo siempre digo, yo la última vez que salí voluntariamente de mi casa era el año 2007. Este, y casi me invitan a un asado de fin de año. Al final, por suerte, pude desarticular esa iniciativa y no tuve que ir a ningún asado. Desde entonces no hago más el chiste, porque capaz que a alguno de ustedes se le ocurre la idea, pero siempre decía, eso lo resolvemos en el asado de fin de año. Pero ni se les ocurra hacer un asado de fin de año, por favor. Filippini y seguimos. Quiero ir a ese asado de fin de año. Igual eso no era la palabra. La otra es que la primera pregunta que tú hiciste a comenzar la clase es si se puede diferenciar el derecho público del privado. Y en el manual de Teoría General del Derecho había una actividad de diferenciar el derecho público del derecho privado. Y no sé si está bien diciendo mi respuesta, pero yo puse el derecho público se caracteriza porque las normas son dictadas de manera unilateral y son disponibles, mientras que el derecho privado, las normas son de fruto de acuerdo entre las partes y rige el principio de autonomía de la voluntad. Bien. Primero, para Sí, eso, justamente, y acá me da paso para pasar a lo siguiente, para saber si algo es derecho público o privado, tenemos que ir a los criterios de distinción entre cada uno, que es lo que empezamos a ver la clase pasada y vamos a seguir y terminar la clase de hoy. Y cuando terminemos de esto, vamos a ver si lo que usted dijo está es bien, correcto o no. es correcto o no. No, Ok, es correcto, pero vamos a ver es correcto según qué criterio utilicemos, porque si usamos un criterio es correcto y ok. si usamos otro criterio no sería correcto. Pero como todo en el derecho es cuestión de argumentar, ¿no? El derecho es en gran medida argumentación, según algunos, según otros no. Pero hay que argumentar por qué sería argumentación o argumentar por qué no sería. Pero bueno, más allá de eso, este, veo que todos acá me quieren poco y nada en el chat, ¿no? Están todos, ya organizaron todo. Este, Siempre hay alguno de Rocha o de Rivera que se ofrece a traer las cosas más caras para el asado. Después veremos. Eh, como decía Filippini, tenemos, o me daba pie, mejor dicho, Filippini, tenemos que entrar al tema de los criterios de distinción. ¿Qué son los criterios de distinción? Son criterios básicamente de distinción, por los cuales podemos distinguir qué es derecho público y qué es derecho privado. Cuándo estamos frente al derecho público y cuándo estamos frente al derecho privado. Vamos a manejar tres, hay más. Obviamente siempre hay más criterios, vamos a manejar tres, que son los que se manejan en el manual que tenemos en la plataforma. El criterio del interés tutelado, el criterio del sujeto al que refiere la norma y el criterio formal o de creación de vínculo. El primero ya habíamos empezado a manejarlo la clase pasada. El ejemplo que aparece en el manual es el del artículo 47, que dice la protección del medio ambiente es de interés general. En las personas deberán de abstenerse cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La pregunta, ¿cuál es el interés tutelado? El interés tutelado es el medio ambiente. Como el medio ambiente es un interés de carácter general, ¿no? De interés general, entonces esto sería una norma de derecho público, porque el interés tutelado es de derecho público, es el medio ambiente, nos afecta a todos. Por la contraria, ya estoy con ustedes los años, por la contraria, si el interés tutelado es un derecho individual de derecho privado, en ese caso estaríamos, si es un derecho individual privado de una sola persona, estaríamos frente
a un caso de derecho privado. Y acá el ejemplo que se pone en el manual es el artículo 1465 del Código Civil. La paga, habíamos dicho que la paga es la extinción de la obligación, es decir, cumplir con la obligación que nace de determinado contrato. Si yo me obligo por un contrato a pagar el precio, no sé, me compro una casa, se ve que ando con ganas de comprar una casa, porque ya es como la quinta vez que menciono el ejemplo. Siempre es una buena inversión un terrenito. Si yo me quiero comprar una casa, ¿a qué me obligo? A pagar el precio. ¿Qué es la paga? La entrega del dinero. Para el que vende la casa o el terreno, ¿qué es la paga? La entrega del terreno. Es decir, la paga es cumplir con aquello a lo que nos obligamos. La paga debe ejecutarse en el lugar y tiempo señalado en la convención. La convención es el contrato, compra-venta, arrendamiento, depósito, el contrato que sea. Si no se hubiese designado lugar, la paga debe hacerse tratándose de cosa cierta y determinada, lo tienen ahí, lo leen. Esto claramente ¿a quién afecta? ¿A la sociedad en su conjunto? No, afecta a dos individuos, el individuo que compra y el individuo que vende. Es decir, a mí, si el vecino de enfrente vende su casa, por el momento me tiene sin cuidado si le pagan o si no le pagan. No es algo de interés público. Entonces, como el interés tutelado es un derecho individual, estaríamos frente a una relación de derecho privado. Acá habían puesto, dijo, esta diapositiva va a estar disponible en EVA. Estamos grabando la clase, tiene las diapositivas en la grabación. Soria dice cumplir con el poder correlativo. ¿Qué forma de decirlo podría ser? Digo, ¿se entiende? Esta es la distinción que aparece en el manual. Otro ejemplo, lo inventé yo hace un ratito cuando estaba armando la diapositiva. Volvemos a la Constitución de la República, artículo 53. El trabajo está bajo protección especial de la ley. Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, la que procurará ofrecer con preferencia a los ciudadanos la posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica. Esto sobre todo pensando en la gente de relaciones laborales. El trabajo, en términos generales, no el trabajo mío o el trabajo de ustedes, el trabajo en general está bajo protección especial de la ley. Dufour está haciendo de vuelta un ACB. No se preocupe. Ya sabemos que está tomando apuntes. La forma de saber si Dufour está tomando apuntes es cada tanto chequear y si aparecen mensajes random, uno sabe que está atento. En el momento en que dejen de aparecer mensajes random, uno sabe que Dufour se fue a hacer otra cosa más interesante. Es un buen índice para medir la atención. Volviendo, perdón. El trabajo en términos generales está bajo protección especial de la ley. Es decir, esto sería una norma de derecho público. ¿Por qué? Porque hay un interés general de toda la sociedad en proteger especialmente el trabajo. Y está todo lo que viene a continuación, ¿no? Ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica, etcétera, etcétera. Ahora, si nos vamos a la ley, no puse el número de la ley, ¿no? No lo puse. Es la 5.300, ay caramba, 5.300 y algo creo que es la ley de limitación de la jornada laboral. 1912 creo, si mal no recuerdo, o una cosa por el estilo. ¿No? Artículo primero, el trabajo efectivo de los obreros de fábricas, talleres, todo esto, empleados de ferrocarriles y tranvías, carreros de playa. Por si a alguno le causa interés, el carrero de playa era un individuo que llevaba a las personas desde la vereda hasta el agua, para que no tuviera que caminar por la playa. Eso existía y era un trabajador. Los carreros de playa y en general todas las personas que tengan tareas del mismo género, no durará más de 8 horas por día. Esta es la famosa limitación de la jornada laboral a 8 horas diarias. Insisto, creo que es de 1912, pero puedo estar equivocado. Ley 5.000,
5.350 y algo así es el número de la ley. Si alguien lo googlea y lo pone, se lo agradezco, pues me olvidé de poner el número de la ley. ¿Ven? Acá, por ejemplo, diríamos, bueno, esto es un derecho individual, mío. 5.350, gracias, Rodrigo. 1915, me dice Soria. Confío ciegamente en lo que ustedes me están diciendo en este momento. No tengo posibilidad de contrastarlo, así que confío con todo mi ser en lo que Rodríguez y Soria acaban de decir. ¿Por qué digo que esto es un interés tutelado individual? Es individual, es mi trabajo está limitado a 8 horas diarias. Es decir, mi trabajo individualmente está limitado a 8 horas por día. Entonces sería un ejemplo de derecho privado, podríamos decir. ¿No? Ahora, si vamos a la crítica, en realidad, si yo digo, bueno, la limitación de la jornada laboral me afecta a mí, a mi trabajo, pero en realidad hay un interés de la sociedad en su conjunto en que se limite la jornada laboral de cada uno de los obreros, que en su conjunto hacen, en definitiva, la sociedad en términos generales. Y acá vemos la primera crítica a este criterio de distinción. Es decir, cuando se protege un interés público, como puede ser la limitación de la jornada laboral o el derecho al trabajo, se está protegiendo indirectamente un interés privado y viceversa. Cuando se protege un interés privado, como mi interés de que no me exploten y me hagan trabajar 20 horas por día, indirectamente se está protegiendo un interés público, que es el interés de la sociedad, en proteger el trabajo digno. ¿No? Un poco ahí lo explico. El trabajo como interés colectivo está bajo protección especial de la ley, pero esa protección hace que mi trabajo individualmente esté protegido y viceversa. La limitación de mi trabajo individual a 8 horas protege el interés colectivo para que las condiciones de trabajo sean dignas. Es decir, la crítica a este criterio, es un trabalenguas, la crítica al criterio de distinción entre derecho privado y derecho público es que no es tan fácil hacer esa distinción, porque podemos verlo desde el punto de vista individual y sería derecho privado, pero si lo vemos desde el punto de vista general, sería derecho público. Digo, para que vean también, les puse un ejemplo de laboral, no solamente pensando en las personas de relaciones laborales, sino pensando en el problema que habíamos visto al principio de la clase, ¿no? Hay gente acá, si el derecho laboral es derecho público o derecho privado, bueno, tiene las dos dimensiones. Entonces, al tener las dos dimensiones, ¿en dónde lo ponemos? ¿En uno o en otro? Es imposible de decir porque, digamos, el contrato de trabajo es una dimensión individual del derecho de trabajo. Ahora, todo lo que tiene que ver con cuestiones generales es una dimensión pública del derecho privado. No es tan fácil meterlo en alguna de estas dos características. Resumidamente, el ejemplo que manejan en el manual acerca de el medio ambiente y los contratos, es cierto, la paga y la forma de efectuar la paga es de derecho privado, pero toda la sociedad tiene un interés en que los contratos se cumplan, porque si no esto sería un viva la pepa, como se dice habitualmente. El viva la pepa es por la constitución de José Bonaparte, que le decían así, la pepa por Pepe Bonaparte, por Pepe Botella. No es una mala palabra, claro. ¿No? Si no se cumplieran las obligaciones, si no se cumplieran los contratos, esto sería un caos absoluto. Entonces hay un interés de la sociedad toda en que los contratos se cumplan. Entonces, ¿es de derecho privado o es de derecho público? La crítica está hecha, se las dejo ahí. ¿Es que todo derecho privado no estaría respaldado por el derecho público? Claro, de última en definitiva, creo que la clase pasada lo manejamos, ¿no? Si no hay una paga, hay que ir ante un juzgado y en el juzgado vamos a aplicar derecho procesal, que en definitiva es derecho público. Ese es el primer criterio. No sé si dudas, preguntas, consultas con respecto al primer criterio. Ya lo habíamos empezado a manejar la clase pasada y le dimos una última vuelta de tuerca la clase de hoy. Si tienen dudas, preguntas, consultas, este es el momento. Bien, entonces seguimos con
Este, hay un meme que a mí me causa mucha gracia, que las clases en la universidad son como Dora la Exploradora, ¿no? Yo pregunto algo, dejo un instante en silencio, nadie me contesta y sigo yo hablando, ¿no? Es como, ¿pueden encontrar al zorro? Sí, hago un momento de silencio y después yo mismo me contesto, el zorro está ahí. Bien, se pueden reír, de los chistes que yo hago, no, no está prohibido. Les aclaro por las dudas, tienen el derecho a reír. No tienen el derecho a que yo deje de hacer chistes. Ese derecho no lo tienen. Lo perdieron cuando se anotaron en este curso. Dígame, Fontes. Hola, profe, ¿todo bien? ¿Me escuchás bien? Sí, le escucho. Está. No, que en la clase pasada yo también dije con este criterio que hay dos percepciones, digamos, del Estado, tanto el Estado en sentido estricto como en sentido amplio. Eh, bueno, por ejemplo, el Estado, lo tengo acá anotado porque hice el resumen. El Estado en sentido estricto es la persona jurídica estatal mayor integrado por los poderes del gobierno, del Estado o sistemas orgánicos de creación constitucional. Y después tenés el Estado en sentido amplio, que es, o sea, digamos, en sentido estricto tenés el poder legislativo, el poder ejecutivo, todo, y conforma la persona jurídica estatal mayor, que es el Estado. Y después, en sentido amplio, tenés poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, ta, 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 servicios descentralizados, entes autónomos, gobiernos departamentales, etcétera. O sea, también, lo que quiero decir es que el derecho público es el que le concierne al Estado y después tenés también el Estado en estas dos formas, en sentido amplio y en sentido estricto. Solo para adelantarte un poquito, la verdad. Ahí va. ¿Usted, Fontes, era la que me spoileaba la clase pasada? Sí, exactamente, soy yo. Así que bueno, te voy a seguir spoileando, ¿viste? Ahí va, bien, bueno, ya se transformó en una constante. Está muy bien lo que usted dice, Fontes. Le agradezco el spoileo por dos motivos. Me ahorró toda la explicación y me permitió tomarme un mate, además, mientras usted hablaba. Así que siempre son agradecidas sus intervenciones, Fontes. Exactamente. El segundo criterio es el sujeto al que refiere la norma, es decir, estamos frente a derecho público si participa el Estado y estamos frente a derecho privado si participan solamente particulares o por la negativa si el Estado no participa. La pregunta del millón, ¿qué es el Estado? Y ahí es donde Fontes nos adelantaba un poco este criterio. ¿Qué es el Estado? La pregunta del millón. Tenemos que ir al artículo 24 de la Constitución, que habla de responsabilidad del Estado, pero que nos sirve porque nos da o nos adelanta o nos sugiere una interpretación o una respuesta a esta pregunta, y acá nos dice, el Estado. ¿En qué sentido se utiliza la palabra Estado en este primer momento? Lo que decía Fontes hace un rato, sería Estado en sentido estricto. Es decir, el Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los 6 órganos de creación constitucional. Ese sería el significado de la palabra Estado en ese primer uso que se le da en el artículo 24. ¿Por qué? Porque después sigue el Estado, entendiendo estos 6 órganos, los gobiernos departamentales, cada una de los gobiernos departamentales, Montevideo, Canelones, Florida, Durazno, Tacuarembó, Artigas. Hice ahí la ruta 5, en realidad la ruta 5 termina en Rivera, pero bueno, me fui para Artigas, me desvié un poco. Los gobiernos departamentales, los entes autónomos, después vamos a mencionar esto, los servicios descentralizados y en general todo órgano del Estado, ya estoy con usted más, Poli, en general todo órgano del Estado. Y acá, ¿qué uso se le da a la palabra Estado? Pues dijimos, el Estado, ¿verdad? Y todo órgano del Estado. ¿Qué significa esto? Que le estamos dando a la misma palabra dos usos distintos. En el primer uso nos referimos, como decía Fontes, al Estado en sentido estricto, insisto de vuelta,
poderes ejecutivo, legislativo, judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal del Contencioso Administrativo y Corte Electoral, y en este segundo momento, todo órgano del Estado es el Estado en sentido amplio, es decir, todo aquello que pertenezca al Estado y que, por ejemplo, no sea ni un gobierno departamental, ningún ente autónomo, ni servicio descentralizado. Por ejemplo, el Congreso de Intendentes. El Congreso de Intendentes es Estado en sentido amplio y no está enumerado en ninguno digamos, de los ítems anteriores. El Congreso de Intendentes no es un gobierno departamental, no es un ente autónomo, no es un servicio descentralizado. ¿Qué es? Es un órgano del Estado en sentido amplio. Ahí vemos lo que nos spoileaba Fontes hace un ratito, los dos usos de la palabra Estado en el mismo artículo. ¿Por qué es importante esto? Después dice serán civilmente responsables, eso es responsabilidad del Estado, que lo verán en otro curso. Pero ¿por qué es importante esto que nosotros vemos acá? Porque estamos respondiendo la pregunta ¿qué es el Estado? ¿Por qué queremos responder la pregunta ¿qué es el Estado? Porque, si recordamos, estamos viendo el criterio de distinción entre derecho público y derecho privado en cuanto al sujeto. Si participa el Estado es derecho público, si no participa el Estado es derecho privado. Entonces nos preguntamos qué es el Estado y llegamos a todo esto. Dígame más, Poli. Sí, que también digamos, entes como calificados como persona menor, digamos, o personas menores jurídicas, como que son responsables, digamos, del daño causado a terceros, no solo el Estado como figura mayor, digamos. Ahí va, exactamente. Por ejemplo, si el gobierno departamental... ¿Usted más, Poli, es de Flores? ¿Por casualidad? No, pero tengo familia que vive ahí. Es un apellido ilustre por allá, por Flores. Por eso le preguntaba. Sí, Este, sí. acá siguiendo la cuestión familiar, si el gobierno departamental de Flores me genera un daño, puedo demandarlo y es civilmente responsable. ¿Por qué? Porque, como dice acá el artículo 24, el Estado, los gobiernos departamentales, en este caso que estamos viendo, el gobierno de Flores o cualquier otro, serán civilmente responsables del daño causado. Dígame, 20 millas. Hola, mi duda va por si cuando se menciona todo órgano del Estado en sentido amplio, se deja fuera que más tarde en el manual se menciona el ámbito de lo público, refiriéndose a caja de jubilación y pensiones bancarias, o sea, personas jurídicas públicas no estatales. Bueno, ahí podríamos discutirlo. Yo entiendo que si son personas públicas no estatales, no son estatales y no son el Estado. No, Responderían jurídicamente como cualquier persona privada, que también respondemos las personas privadas de cualquier daño que podamos causar. Pero bueno, eh, no sé, entiendo que puede llegar a ser discutible. Son personas, ahí tiene un ejemplo, ¿no? Es una persona de derecho público, porque es una persona pública, pero es no estatal. O sea que el claro, criterio de que si participa el Estado de derecho público se nos cae, porque no es estatal y sin embargo es pública, no es privada. claro. Ahí Muchas tiene, gracias. ahí tiene una dificultad. Rivero había levantado la mano. Sí, no sé si se me escucha. Sí, se le escucha. No, yo tenía una duda porque en una parte del texto dice que el Estado persona mayor no, persona menor es una persona jurídica y después en otra parte dice que no es persona jurídica. Entonces no me queda claro si eso no es. Bien, sí, no. El Estado, persona mayor, es una persona jurídica. Poder Claro, ejecutivo, pero en legislativo, sentido judicial, amplio dice que no. en sentido amplio, no es que el Estado sea, a ver, no es en sentido amplio, no es que el Estado, persona menor, no sea una persona jurídica. Cada uno es una persona jurídica distinta. Vamos a entrar en eso ahora. Pues primero tenemos que hablar de, antes de entrar en la pregunta que usted hacía, Rivero, tenemos que entrar en qué es esto de persona mayor y persona menor para el Estado. Ok, gracias. No, por favor.
como decían hace un rato, no sé dónde dejar este cartelito para que no me tape, voy a ponerlo acá. Bien, va a quedar ahí por ahora y vamos a mover esto otro para acá. No, bueno, sí, no sé. Bueno, lo muevo acá, lo dejo acá. Al fin y al cabo, tampoco es tan importante y ustedes no lo ven. El Estado, tenemos la persona mayor, que era lo que hablábamos hace un rato, persona mayor. Ustedes tienen poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, acá dice parlamento, pero en realidad es el poder legislativo, poder judicial, tribunal de lo contencioso administrativo. La verdad me enteré que este era el logo del TSA buscándolo para ponerlo en esta diapositiva, jamás en mi vida lo había visto. Tampoco había visto jamás en mi vida el Tribunal de Cuentas de la República. Pero estos son los 6: Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas de la República, TCR, y Corte Electoral. Estos son los 6 sistemas orgánicos, los 6 órganos de creación constitucional que conforman el Estado persona jurídica mayor. Después tenemos el Estado persona menor, que son los entes autónomos y los servicios descentralizados. Y acá me van a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un ente autónomo y servicio descentralizado? La diferencia es en cuanto al nivel de control que puede ejercer el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo tiene más control sobre los servicios descentralizados y menos control sobre los entes autónomos. Después vamos a entrar en esto, es simplemente a modo de noticia que se los damos ahora. Bien, algunos de ustedes me imagino que conocen algunos de estos logos. UTE, ¿qué significa UTE? Usinas y ¿Qué significa ¿No, UTE? no era de usinas telefónicas eléctricas, algo así, creo? usinas técnicas del Estado, si no me acuerdo ahora. Ah, nada que ver. Sí, originalmente la UTE era usinas y teléfonos del Estado, después pasó a ser usinas termoeléctricas del Estado, y si mal no recuerdo acá, Pachán dice usinas técnicas del Estado, si mal no recuerdo es usinas y transmisiones eléctricas ahora. ¿Significa a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas? Ahí va. Es la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas. Uruguay tiene una gran historia de cambiarle el nombre a los entes, pero que siga siendo la misma sigla. Como les digo, antes era usinas y teléfonos, después pasó a ser usinas termoeléctricas y después pasó a ser usinas y transmisiones, pero siempre fue UTE. ¿ANCAP? Soria. Si no me equivoco, es Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. Ahí va, Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland. Este logo que está acá, Laudelar. y significa laudelar. Universidad de la Universidad de República. la República. Bien, bueno, la sabían. No, si no era grave. ANEP, me imagino que la conocen. Administración Nacional de Administración Nacional. Ahí va. ¿Y este? El Sodre. Sodre. No. Sí. Ah. Y debe ser de los más importantes que tenemos. ¿Es el Teatro Solís ese? No, El Correo Uruguayo. ¿El patrimonio? ¿No es el patrimonio? tampoco. No es el del DNI, ¿o no? No, tampoco. Ay, carajo, ¿qué? Pistas, pistas. Es el BCU, ¿no? ¿No es el de presidencia? Recarte dijo el BCU, que significa. Central del Uruguay. Recarte, ¿le escucho? El Banco Central del Uruguay. Este es el Banco Central del Uruguay, es un ente autónomo. Me imagino que todos lo conocen, el BROU. Banco República. Banco República del Uruguay. Muy bien. Banco República Y a del no se los voy a preguntar, Banco de Previsión Social. ¿Y este? Instituto Nacional de Colonización. Ahí va. Todos estos son entes autónomos. La UTE, ANCAP, la UDELAR, ANEP, el Banco Central, el Banco de la República, el Banco de Previsión Social, el Instituto Nacional de Colonización y otros tantos más que hay por ahí por la vida,
Googlean entes autónomos Uruguay y les aparece la lista completa. Y después tenemos los servicios descentralizados. La OCE la conocen, Antel lo conocen, ¿Fiscalía? Fiscalía General de la Nación, que es un servicio descentralizado hace relativamente poco, el INAU lo conocen, La Agencia Administración Nacional de Nacional de Vivienda. Vivienda. ahí va, la Agencia Nacional de Vivienda, y por último, Administración de Sanidad y Salud del Estado. casi, Casi. pegó en Oh, el no. palo, Asociación de Salud y Seguridad del Estado, creo que es. Administración de Servicios de Salud del Estado, Servicio. es un servicio descentralizado. Entre otros, hay muchos más, pero les traje algunos para que los reconozcan. Bueno, todo esto que ustedes reconocen acá, incluyéndonos a nosotros, la Universidad de la República, son persona menor, es decir, entes autónomos y servicios descentralizados. Todo esto que ustedes ven acá es una persona jurídica, el Estado en persona jurídica mayor, y después cada uno de estos es una persona jurídica independiente. Es decir, que si el día de mañana yo voy caminando por la calle y un vehículo asignado a la Administración de Servicios de Salud del Estado me pasa por arriba, ¿a quién tengo que demandar? A la Administración de Servicios de Salud del Estado, que es una persona jurídica, el Estado persona menor. Contestando a la pregunta que me habían hecho hace un rato, digamos. Cada uno de estos es independiente, esto es el Estado persona jurídica mayor. Cuando el artículo 24 dice el Estado, los gobiernos departamentales, los está hablando en el primer caso del Estado, persona mayor, cualquiera de estos. O sea, cuando el artículo 24 dice el Estado, acá, el Estado, se refiere a esto de acá. Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, TCA, TCR, Corte Electoral. Este es el Estado en el primer sentido del artículo 24 de la Constitución. Ahora, la cuestión es, nosotros estábamos viendo, y por eso nos metimos a hablar de todo esto, estábamos viendo un criterio de distinción. ¿Qué es derecho público y qué es derecho privado? Y habíamos dicho, si mal no recuerdo, habíamos dicho que es derecho público si está el Estado, es derecho privado si el Estado no está. Entonces, si cualquiera de todo esto que nosotros vemos acá y muchos otros más que acá no vemos aparece, tendríamos que decir que estamos frente a derecho público. Y si no aparece ninguno de todos estos muchachos que tenemos acá, estamos ante una situación de derecho privado. ¿Se entiende? El criterio de distinción entre derecho público y privado. ¿Dudas, preguntas, consultas, cosas que quieran aclarar? Yo tengo una pregunta. Sí. Un pequeño ejercicio entre autónomos. En vez del lugar de BPS está República FAB. ¿Ahí seguiría derecho privado? No, República FAB es una persona de derecho privado, ni siquiera es una persona pública no estatal, hasta donde recuerdo. Ok. Es una persona de derecho privado, como cualquier otra FAB de derecho privado. Puedo estar equivocado, Filipino, la verdad que ahí puedo estar equivocado, pero hasta donde yo recuerdo es una persona privada como tal. Ok. También el Estado maneja personas de derecho privado, ¿no? Por ejemplo, ALUR, alcoholes, no me acuerdo la sigla de ALUR, es una persona de derecho privado, exactamente igual que yo, que ustedes o que cualquier sociedad anónima, y sin embargo es de capital público. Eso tiene una explicación, es de muy larga data y es un debate a tener en cuenta, pero lo importante es que, según este criterio, si cualquiera de estos muchachos aparece, estamos frente a derecho público. Y si ninguno de estos muchachos aparece, estamos frente a derecho privado. Y ahora le voy a pedir a Fontes que nos haga el enlace con la siguiente diapositiva. Ok, no, esta vez no te voy a spoilear, te voy a hacer una pregunta, porque tengo un apunte acá, pero yo no sé si... Voy a ir con un ejemplo. Dice, el Banco República celebra un contrato. La relación entre cliente y banco no puede regularse por el derecho público. ¿Está bien o le da el bizcochazo? Bueno, Fontes, aun cuando no pretende hacerlo,
logra de alguna manera spoilear la siguiente diapositiva. Yo Soy una genia, soy una si genia. algún día, Fonte, si algún día me dedico a hacer trucos de magia, la llevo como asistente, digamos, porque usted ya sabe los trucos que yo uso. Ahora que lo pienso, mejor no, porque me va a revelar todos los trucos de magia. Así que mejor no la llevo nada. Ya estoy con usted, a usted sí le voy a decir Julieta, discúlpeme. Yo por lo general trato de llamarlos por el apellido, pero bueno, a usted sí le voy a decir Julieta. Pero déjeme avanzar un poquito con la pregunta de Fontes y ya estoy con usted. El criterio que nosotros estábamos utilizando dice, si aparece una persona, si aparece el Estado, estamos frente a derecho público. Si no aparece el Estado, estamos frente a derecho privado. Ahora, si por ejemplo yo contrato un seguro en el Banco de Seguros del Estado, ¿eso se regula por el derecho comercial, que es el derecho que regula los contratos de seguro, o se regula por el derecho público, porque aparece el sujeto ente autónomo Banco de Seguros del Estado? No, es un contrato comercial exactamente igual que si yo contratara con cualquier aseguradora de derecho privado, la que ustedes quieran. No es por hacer, no es por pasar el chivo, no sé, ahora se me ocurre Mapfre, que es una aseguradora, Porto Seguros. Si yo contrato con Porto Seguros, ¿es de derecho privado? Y si contrato con el Banco de Seguro del Estado, ¿es de derecho público? No, sigue siendo el mismo contrato de seguro, se sigue regulando por el Código de Comercio y demás normativa de carácter comercial, y no es de derecho público, a pesar de que participa una persona de derecho público. Entonces acá se nos cae el criterio, porque no siempre que participa una persona de derecho público estamos frente a derecho público. También la otra crítica, que no sé, esta sí no sé, ya estoy con usted, Julieta, no sé si la habíamos puesto acá. No la habíamos puesto acá. Perdón. La otra crítica, ¿qué pasa cuando no, eso viene después a continuación. Perdón, me desnorteé. Julieta, dígame, ¿qué me iba a preguntar? O a acotar. Una pregunta. En caso de, por ejemplo, porque ahora mencionaron si era, por ejemplo, el Banco de Seguros del Estado y Mafre, pero si es un problema que tiene, por ejemplo, un ente autónomo, ¿no? Con un privado, con una empresa privada por una licitación, por ejemplo. ¿Ahí qué estaríamos hablando? ¿De derecho privado por comercio o estaríamos hablando de derecho público porque está el ente? Porque como que no me quedó muy claro, perdón. No, nada que perdonar. Es una buena pregunta. Ahí estaríamos hablando de derecho público, porque el caso que usted menciona, una licitación clásicamente es materia de derecho administrativo, y el derecho administrativo es derecho público. Entonces ahí estaríamos en una relación de derecho público. El caso que yo le estoy poniendo acá no es una licitación entre una gran empresa que va a proveer al Estado, en este caso al Banco de Seguros, sino que el caso que le pongo es usted o yo o Soria, que lo veo ahí levantando la mano, nos compramos un auto, digo, ¿con qué plata? No sé, pero ya me compré una casa en Estados Unidos porque no me voy a comprar un auto ahora. Me compro un auto, tengo la obligación de asegurarlo, voy al Banco de Seguros del Estado y contrato un seguro. Ese seguro es de derecho privado, se regula por las leyes del Código de Comercio, no tiene injerencia al derecho público. Es decir, si yo contrato con el Banco de Seguros del Estado, o si yo contrato con MAPFRE, o yo contrato con Porto Seguro, un seguro, el derecho que se aplica es exactamente el mismo. No varía, no tiene ninguna, por ser público, el Banco de Seguro del Estado no tiene ninguna condición jurídica distinta a ese contrato. ¿Se entiende ahí? Sí, gracias. Perfecto. Dígame, Soria. Es decir, como para pasarlo en claro, ¿no? Si yo tengo una empresa, por ejemplo, un privado, ¿no? Tengo un contrato con una persona que es de derecho público. En este caso no sería derecho público justamente porque es un contrato entre partes, privado, por así decirlo. O me Claro, hice si es tremendo entre lío. partes y el Estado no participa, es de derecho privado. Claro, pero ¿y si participo con un ente autónomo, por ejemplo?
Y depende del contrato que usted vaya a celebrar. Claro. Ahí depende. Eso En este caso, por ejemplo, es un contrato de derecho privado porque es un seguro. Ahora, de repente hay algunos contratos, como decía Julieta hace un rato, una licitación pública. Bueno, eso es de derecho público. Podemos llegar a que yo provea determinada cantidad de, no sé, el Banco de Seguros precisa comprar 500.000 lapiceras. Bueno, ese llamado a licitación es de derecho público. La empresa de limpieza que contrata con el Banco de Seguro del Estado, ese sería un contrato de derecho privado, porque así como contrata con el Estado, contrata con cualquier otra empresa privada y brinda los mismos servicios en las mismas condiciones y el Banco de Seguro se obliga a las mismas, al mismo pago y tiene las mismas obligaciones. Dígame, Dufar. Que yo quería aclarar que en realidad los tres criterios de distinción que estamos dando, que son el de interés tutelado, el de sujeto que refiere la norma y el criterio formal, no serían suficientes o seguros para distinguir entre derecho público o privado, ya que todos tienen suficientes críticas como para que haya casos que no cumplan lo normal, por así decirlo. Ahí va, exactamente. Ninguno de los tres, usted ya también se sumó a la onda del spoiler, pero exactamente ninguno de los tres alcanzaría a tener, o los tres tendrían críticas fundamentales, por ponerlo de alguna manera. Dígame, Saquiere. Creo que se pronuncia así, no sé. Sí, 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 se pronuncia así, está bien. No, a mí lo único que me había quedado como la duda, o sea, por ejemplo, en el caso de si uno, por ejemplo, contratar un seguro, por más que sea del Banco de Seguro del Estado, entiendo que ahí el interés es del particular porque voy a obtener ese servicio. Pero llevándolo, por ejemplo, a un comodato, que ahí se entiende que aplica el derecho público. Me queda ahí como la confusión porque si voy al interés, también hay un interés particular. Entonces ahí como que me queda claro la comparación, pero es como que tengo una duda ahí, sobre todo en esto que hablábamos antes del interés tutelado. ¿Se entiende? Dos cosas. La primera y principal, el comodato es un contrato de derecho privado, o sea, está en el Código Civil regulado el comodato, o sea que es de derecho privado. Seguimos en el mismo ejemplo. Y el segundo que le menciono es, no estamos acá en el criterio del interés, si es público o privado. Acá estamos en el criterio de si participa o no el Estado en el contrato. O sea, pasamos a Bien, otro criterio distinto. bien, bien. ¿Quedó más o menos? Sí, bien, gracias. No, por favor. Eh, Juliana Pera, dígame. Yo tengo una duda, profesor, de la empresa Mevir como ejemplo. ¿Es de derecho privado o Ah, es público? Pera. ¿Usted es del interior? Sí, ¿De dónde? ¿Usted me había dicho de dónde era o yo le pregunté de la clase Casupá. pasada? ¿De Soy dónde? de Casupá. De Casupá. Ah, bueno, mi familia viene de Casupá, los Cabrera. Este, Así que capaz que hasta somos parientes. Por parte de madre, ¿no? Los Cabrera vienen de Casupá. Igual fue mi abuelo que se vino a Montevideo, pero lindo, lindo lugar. Eh, yo no le quiero mentir, Pera, no recuerdo si Mevir es persona pública no estatal. Yo me la jugaría a que es persona pública no estatal y tiene está en una situación intermedia en la que no es ni derecho público ni derecho privado, porque es pública pero no es estatal. Pero no le quiero mentir porque realmente en este momento no me acuerdo si es, Bueno, bien, gracias. persona pública no estatal. Yo me la jugaría que sí, pero Gardel se la jugó y perdió por una cabeza, así que tampoco es que todos ganemos. Acá Pini dice que es persona pública no estatal. Confío en lo que usted dice, Pini. Es no estatal, profe. Perfecto. Ya tenemos confirmación, así que sería una persona pública no estatal. En ese caso, depende del criterio que usted quiera utilizar. Si usted dice el criterio de si es una persona, si aparece una persona, si aparece el Estado en el negocio, bueno, en este caso no sería Estado porque no es justamente una persona pública no estatal.
pero al ser pública sería derecho público. Entonces es como, ¿dónde queda? O sea, es también una crítica al criterio, ¿no? Ahí va, ya me puso gracia. Correa, dígame. Profe, para como complementar lo que dijo Dufar, creo que es el apellido, en la división de estos tres criterios, no siempre es exacta tipo la práctica, o sea, en la vida real, porque a veces se mezclan el derecho público y privado. No sé, por ejemplo, cuando alguien firma un contrato con el Estado o usa un hospital público, ahí interviene el Estado, pero también hay intereses de personas particulares. Y tengo anotado que Kelsen Hans Kelsen creo que es, dicen que la diferencia entre los dos no siempre es tan clara en la realidad. Ahí va. Como dice Correa, como decía Dufar, tenemos el problema de que ninguno de estos criterios, o mejor dicho, todos estos criterios fallan llegados a determinada frontera, ¿no? Es decir, hay un autor de filosofía del derecho que se llama Herbert Hart, que dice que existen casos fáciles y casos difíciles. Si nos preguntáramos si una persona, la pregunta que plantea Hart es, ¿cuántos pelos tiene que tener una persona para no ser considerado pelado? Hay casos que son fáciles, ¿no? Si yo pienso en el cantante de La Mosca, no sé si lo conocen, claramente es pelado, no tiene un solo pelo. Si yo pienso en el tío Cosa de los Locos Adams, ¿no? ¿Se acuerdan eso que era toda una cosa peluda? Bueno, no es pelado. Ahora, si yo les pregunto a Homero Simpson, que tiene dos pelitos, o tres, porque tiene dos arriba y uno todo al costado, ¿es pelado o no es pelado? Bueno, eso es lo que Herbert Hart llama los casos difíciles. Esto es lo mismo. Cuando tenemos una licitación pública, como me decían hace un rato, es un caso fácil. Es derecho administrativo, todos sabemos que es derecho público. Cuando tenemos un contrato de seguro entre Mapfre y un particular, es un contrato privado. Todos sabemos que es derecho privado. Ahora, como decía Pera, cuando tenemos una adjudicación de una vivienda del MEDIR a través de un contrato de compraventa, cuando termina, eso es derecho público, bueno, ese es Homero Simpson. Tiene dos pelos, ¿es pelado o no es pelado? Y no sé, podemos discutirlo según el criterio que apliquemos, según los intereses que cada uno de nosotros tenga. Martínez, y vamos redondeando por acá. Gracias, profe. Entonces, yo lo que quería saber es que si un día me preguntan, ¿esto es derecho público o esto es derecho privado? No hay una definición concreta para cualquiera de los dos porque siempre están mezclándose, por lo que dijo recién, que siempre hay alguna falla, o si hay una definición concreta que yo pueda usar siempre que me hago este cuestionamiento. Bueno, lo que le decía hace un rato, el derecho es en buena medida argumentación. Si usted dice esto es derecho público, tiene que argumentar. ¿Por qué? Porque según el criterio tal cosa que sostiene tal autor, podemos decir que esto es derecho público. Y si usted dice, o sea, si a usted le conviene, ¿no? Pensando en un curso de abogacía, si a usted le conviene que sea derecho público, dice, no, lo que pasa es que esto es derecho público porque fíjese que según el criterio de distinción del sujeto involucrado, el sujeto banco de seguros es un sujeto público, y le manda que es derecho público. Y si a usted le conviene que sea derecho privado, dice, no, pero en realidad este contrato no tiene ningún tipo de diferencia con un contrato que yo pueda firmar con el banco, con Porto Seguro. Entonces es un derecho, es un contrato de derecho privado y se rige por las normas del Código de Comercio. Corresponde a la argumentación, la vida. Gracias, profe. No, por favor. Si quiere, igual nos quedó acá un criterio, lo mencionamos muy por arriba la clase que viene. En unos pocos minutos lo resolvemos. Si quiere, le dejo acá, que es como un poco Vio que siempre hay una respuesta segura en la vida, ¿no? Que es la respuesta que si usted la dice nunca queda mal, ¿no? Es como cuando a usted le cuentan algo muy complejo y usted dice, es todo un tema y ruidito de mate. Como que queda bien y no se la juega con nadie. Bueno, esa respuesta sería esta frase de Ulpiano. Se llama derecho público. Ulpiano era un jurisconsulto romano. Se llama derecho público el que trata del gobierno de los romanos y privado el que se refiere a la utilidad de los particulares. Este es un poco el comodín, ¿no? Es como decir,
decir, es todo un tema y queda por esa. Bueno, usted larga esta frase de Ulpiano y mal no va a quedar. No sé si va a quedar bien, pero mal no va a quedar en ningún foro jurídico. Se la dejo ahí para que le haga capturar pantalla, si quiere estar seguro. Correa y Sáizar y vamos redondeando. Ah, profe, perdón, me olvidé de dejar la mano, perdón, tiene otra. No, no pasa nada. Se fue a darle de comer al loro y se olvidó de bajar la mano. Sáizar, dígame y cerramos con usted. No, cortito, es cuando planteaste un ejemplo de la parte de la licitación, donde decías que el Banco de Seguro compraba 500.000 lapiceras, lo manifestaste como público. Y en el caso de una licitación con una empresa individual, lo manifestaste como privado. No sé, ahí la parte, entiendo la primera, pero la segunda, para mí es de origen público también. O sea, No, yo por eso no no entiendo recuerdo haber la hablado de diferencia una entre una y otra. licitación en el segundo sentido que usted menciona. Ajá. Bueno, Sí, capaz que, sí. escuché de forma inadecuada de repente. Ya, me Eh, pareció el sentido de eso y por eso manifesté la duda. No, una licitación siempre es de carácter público porque es de derecho administrativo, ¿no? Es decir, el Banco de Seguros quiere comprar 500.000 lapiceras, tiene que hacer un llamado de licitación, Bien. se presentan las empresas, compiten entre sí, el Estado elige, en este caso el Banco de Seguros, elige cuál es la mejor oferta y contrata con esa empresa particular. Pero no, licitación de derecho privado no es. A ver, si una empresa, Microsoft, quiere comprar 500.000 lapiceras, puede hacer un proceso similar a una Un llamado a licitación, precio. Está, pero no es una está. licitación de derecho público como nosotros la conocemos. Bien, dicho eso, No existe una y diferencia con una empresa empresa. No. claro, si es una licitación y es una empresa pública, siempre estamos en derecho administrativo y por ende siempre estamos en derecho público. Dicho eso, si no Perfecto, tienen gracias. dudas, preguntas, consultas o sugerencias con respecto a esto, y aunque las tengan, son libres de retirarse. Si alguien quiere consultar algo, me dice